Visita en los estudios de la radio. Estamos recibiendo a Gabriel Musa, dirigente del Partido Obrero, del Polo Obrero, del Frente de Izquierda. Bueno, con este planteo que vienen realizando ya desde hace tiempo con el rechazo al proyecto de reforma laboral que se está tratando en el Congreso de la Nación. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a La Ciudad de la Furia, Radio 90. Gracias, Pablo. Saludo para vos, para Beto, gracias por la invitación. Sí, como decís, desde el Partido Obrero nos hemos posicionado en rechazo absoluto a lo que es la reforma laboral, que tuvo media sanción en el Senado, y sabemos que mañana se trataría en diputados, y bueno, estamos convocando a movilizar fuerte mañana porque entendemos que por la presión que se está generando, porque se dan a conocer nuevos datos de lo que significa la reforma laboral, las centrales obreras, la CGT y las dos CTA convocaron a un paro, aunque sin movilización, mañana. Por eso nosotros queremos hacerlo activo. Como te decía, va a haber marchas en Fisque grandes, que el 11 fue grande en Fisque, con sindicatos que tienen una postura combativa, de rechazo a todo lo que es la política de ajuste, por ejemplo en esta provincia como UNTER, que viene mostrando los dientes, y bueno, nosotros entendemos que la clase trabajadora es la que tiene que intervenir, y se gana en las calles. Quiero decir, no podemos, entendemos del Partido Obrero, confiar ni en los dirigentes sindicales, porque están negociando la reforma laboral, en gran parte. Aunque ahora se haya modificado este artículo 44 que está tan en debate en los medios, gran parte de la reforma laboral sigue estando, no hay que discutir nada. Hay que ir por los derechos que existen para los trabajadores, defenderlos, y ir por todos los reclamos, que para la clase trabajadora son muchos. Y por otro lado, tampoco podemos confiar en el Congreso, Pablo, porque desde peronistas, pasando por radicales, hemos visto cómo le han levantado la mano a Milei. Uh-huh. Decías, bueno, esto hay que ganarlo en la calle. Mañana, imagino, harán algún tipo de concentración, no solamente en ciudades como Fisque, General Roca, Chipoleti, Bariloche, Viedma. En Villa Regina también se está convocando para una concentración. Sí, nosotros propusimos, porque pasó la vez pasada que como la CGT y las centrales obreras no convocan al paro, es difícil para la clase trabajadora poder movilizar. Mañana hay un paro. Nosotros entendemos que de la manera que se pueda hay que estar en la calle y hacer activo. Nosotros propusimos a sectores de la multisectorial, que donde está UNTER, hay merenderos, hay diferentes movimientos sociales, está UNTER también, hacer una radio abierta mañana a las 6 de la tarde. Desde el Partido Obrero lo vamos a sostener. Hay jubilados y jubiladas que van a participar porque también no pudieron viajar el 11 a Fisque. Y bueno, entendemos que en cada lugarcito donde se puede hacer algo en rechazo a la reforma laboral suma a lo que va a ser una gran movilización mañana en el Congreso, porque se espera una movilización masiva, incluso en contra de este paro matero que convoca las centrales obreras. Sin movilización es un paro bastante raro, porque en definitiva, como te decía recién, ellos están buscando a ver cómo negocian con el gobierno. Uh-huh. La concentración, decías, Plaza de los Próceres. ¿En qué horario la van a estar haciendo esta radio abierta? 6 de la tarde. Queremos convocar 6 de la tarde y se va a extender durante el día, porque el debate que empieza más o menos por la mañana y se extiende el otro día, la votación de la media sanción en el Senado fue medianoche, de madrugada, quiero decir. Y bueno, nosotros entendemos que durante todo el día va a haber manifestaciones. Nosotros las vamos a hacer a las 6 de la tarde porque queremos promover la participación de la clase trabajadora, que por diferentes circunstancias tal vez no adhiera al paro. Es decir, porque lo que hay que decir es que la situación económica está difícil. Nosotros somos partidarios de hacerlo activo, es decir, no hacer un paro es una posición contradictoria, por lo menos para la clase trabajadora, sobre todo en este contexto, Pablo, donde nos levantábamos hoy a la mañana. Por ejemplo, permitime mandar una solidaridad con los compañeros de FATE, del neumático, donde tengo a Alejandro Crespo, que es compañero del Partido Obrero, secretario general, estuvo detenido hoy. 1000 despidos, que se suman a los que ya había. Y acá nomás, es decir, las cesantías, por ejemplo, en el nivel inicial, las paritarias a la baja, los ataques que venimos sufriendo en la clase trabajadora, no se pueden permitir que sigan pasando. Uh-huh. Gabriel, bueno, desde el Polo Obrero, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, han expresado desde el momento en que empezó a tratarse o a lanzarse la propuesta de reforma laboral el rechazo
por la vulneración de derechos. La semana pasada se trató en la Cámara de Senadores, se aprobó por mayoría y ahora tiene que pasar por diputados. Y como que se corrió todo el eje de la discusión de la reforma laboral, el eje general de la reforma, sobre un punto en particular, que es el tema de las licencias médicas, y es lo que hoy se estaría negociando de quitar del proyecto para que tenga la aprobación en diputados. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes al respecto? Bueno, un poco entendemos que el gobierno se juega a fondo tratando de acomodar articulados para que la reforma pase. Por ejemplo, los gobernadores ya cerraron porque su discusión no era la reforma laboral, era ver cuánta guita les llegaba a las provincias, y Beretiné lo que hizo fue y cerró y dijo: sí, yo voto la reforma laboral. Las centrales obreras negociaron la cuota sindical y un par de ítems más para que no le toquen las cajas. Nosotros entendemos que, por supuesto que el artículo 34 hay que rechazarlo, pero hay que rechazar todo lo demás, la reforma laboral en su conjunto, porque nos venden modernización, creación de empleo, pero eso no va a suceder, sino que lo que va a suceder es todo lo contrario, porque le facilita a la patronal despedir, una patronal que evidentemente, quiero decir, no es que no le impacta la crisis, porque a gran parte de la patronal el tema de la suba de servicios, la luz, etcétera, acá el problema no es el costo ni la clase trabajadora, queremos decir. El problema es la política que sigue el gobierno, es decir, esta política que decía del libre mercado que nosotros nos va a venir a solucionar la vida. Y no es así, porque la anarquía, el capitalismo es parasitario y se chupan entre ellos. Es decir, a ver quién sobrevive y quién no, y en el medio quedan los trabajadores. Entonces nosotros lo que tenemos que dar es otra salida a esto. Con respecto al articulado 44, como decís, se votaría mañana, con esa modificación volvería al Senado para votarse la semana que viene. Pero no se dice nada, por ejemplo, de la eliminación de las horas extras, no se dice nada de las indemnizaciones, el banco de horas, el trabajo de estajo, que por ejemplo en muchos lugares ya existe, por ejemplo el trabajo rural, la productividad. Y alertamos que si esta reforma laboral llegase a pasar, el gobierno, que está mal entonado, porque acá no hay una verdadera oposición, Pablo, ni en las fuerzas tradicionales, llámese peronismo, la CGT, y eso se reivindican peronistas, pero de oposición poco y nada. El gobierno viene por más, viene por la reforma educativa después. Nosotros tenemos que alertar eso y entendemos que no está dicha la última palabra, ¿sí? El gobierno viene avanzando, pero entendemos que con una intervención de la clase trabajadora que marque un norte y que vuelva a poner en debate todos los reclamos que tenemos pendientes como clase trabajadora, puede torcerle el brazo al gobierno y voltear en la calle esta reforma laboral. En cuanto a la reforma laboral en general, ¿han recibido consultas? Desde el Polo Obrero son gente que siempre está manifestando, haciendo algún encuentro, convocando reuniones. La gente que se suma y participa en estos encuentros pregunta sobre los distintos aspectos que contempla la reforma laboral y por qué no, por ejemplo, se hizo un trabajo más abierto desde el gobierno nacional, desde el Congreso, para poder avanzar en reformas que beneficien y sean que tengan un impacto positivo tanto en el trabajador como en las empresas. Bueno, entendemos que una política de este tipo de parte del gobierno de Javier Milei y de los gobernadores que firmaron esta reforma no va a venir. Es decir, la reforma que pueden llegar a discutir ellos va a ser siempre antiobrera, porque son antiobreros por esencia. Es decir, esto de sentarse a negociar, o por ejemplo un plan B como presentaba parte del kirchnerismo en el Senado, porque sí, tenemos que ver cómo metemos las aplicaciones, o tenemos que ver cómo solucionamos el tema de los trabajadores en la chacra. Existe un montón de legislación para defender. El tema es que la ley, si no se defiende con un plan de lucha en la calle, es letra muerta. Es decir, y nosotros acá lo que vemos con esta reforma que propone el gobierno es que no defiende los intereses de la clase trabajadora en su conjunto. Va a un profundo ataque que nos retrocede. Acá los derechos que nosotros tenemos en el país se conquistaron con décadas de lucha, con desaparecidos, con muerte. Este año se cumplen 50 años del último golpe. Y muchas de las políticas, es decir, Milei está cumpliendo, o Sturzenegger, el sueño con Caputo y compañía de Martínez de Oz, quiero decir. Y nosotros alertamos sobre eso, porque también estamos en un momento donde, como decías vos, nosotros estamos teniendo fuertes debates con la clase trabajadora.
es molecular. Yo debato con muchos trabajadores rurales, pero también, como te decía, nos consultan los trabajadores docentes, los estatales. Che, ¿y la productividad cómo se va a aplicar en el Estado? A mí en la escuela me van a pedir que tenga tantos egresados por año y si no cumplo ese objetivo, ¿me van a dejar sin laburo? En las chacras, los trabajadores rurales viven sin derechos, viven hacinados, las jornadas de 12 horas existen ahí. El tema es que, te vuelvo a repetir, no hay nada que diga en esta ley de reforma laboral que se va a producir más trabajo y que los trabajadores van a estar mejor. Vamos a un ataque profundo en contra de nuestro derecho que va a generar una gran masa de desocupados, porque acá la tasa de beneficio en definitiva de la patronal está siendo vulnerada por las propias políticas capitalistas, y ellos buscan en la clase trabajadora ajustar y desde ahí arrancar su tasa de beneficio. Pero no es el problema la clase trabajadora, queremos decir. No es el costo de la relación laboral. Gabriel, vos lo decías recién, obviamente a nivel nacional, que por más allá de que haya fuerzas que uno entiende que se perciben o se autoperciben como oposición, no lo terminan ejerciendo de esa manera. Por lo tanto, uno podría llegar a imaginar de que la reforma laboral inminentemente va a ser un hecho. Quiero decir, en el corto plazo se va a terminar convirtiendo y vamos camino a que eso termine siendo parte de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Claro, exactamente. Esa reforma que coincido en muchos aspectos de que no va a beneficiar en casi nada al trabajador. Exactamente. Permitime también solidarizarme con los periodistas porque entre la reforma laboral está el ataque al estatuto del periodista. Es decir, cosas que han... que sí, no se salva a nadie en realidad. No se salva a nadie. Claro, no se salva a nadie, entonces es muy amplio el ataque. Y en parte, Beto, la reforma laboral se aplica. Quiero decir, el otro día, por ejemplo, acá Watri firmó una paritaria que tuvo el 31% de aumento, pero el 70% era en ítems en negro. Lo escuchaba a Iván Sitch en la entrevista anterior que ustedes tenían, el rechazo a las sumas en negro. Pero bueno, hay que decir que él fue intendente muchas veces en la municipalidad de Godoy y se valió de las sumas en negro. Es decir, no es nuevo el tema de las sumas en negro. El tema es que se empiece a aplicar... El Estado por lo general también termina siendo uno de los lugares que más en negro paga. El Estado es el primer negrero, quiero decir, pero después las patronales se copian de eso. Y la reforma laboral en parte está aplicada, Pablo, Beto. El tema es que ahora la quieren institucionalizar, quieren borrar estatutos, quieren cambiar la ley de contrato de trabajo y por lo tanto las relaciones laborales. Acá hay que dejar claro algo. Los que producen la riqueza de este país, en gran parte el agro, les voy a dar un dato nada más para que sepan, para que los que nos están escuchando puedan entender un poco. 52.000 millones de dólares exportó la patronal del agro el año pasado, datos del ministro de Economía, Caputo. ¿Cuánto de eso fue para pagar la deuda que está pagando el gobierno? ¿De dónde sale la plata para pagar la deuda? ¿Qué hace la patronal con esa plata? La fuga. Sí. Es decir, no va a los salarios rurales, ni tampoco a blanquear trabajadores, ni a generar más puestos de trabajo, si lo que está sucediendo son despidos. Creció exponencialmente. En tema, lo que yo quiero decir es que lo que producen la riqueza son los trabajadores. Y son los que menos parte de la torta reciben. Y después nos dicen la industria del juicio y que pun que pan. Eso es mentira. Es decir, si hay algo que funde a las empresas o no es, son los juicios laborales. Quiero decir, es la propia crisis capitalista que se está viendo, porque el gobierno también hay que decir que vendió que íbamos a una estabilización y demás. La inflación está subiendo, los salarios están a la baja, los despidos, el cierre de fábrica. Quiero decir, entonces cuando Beto me dice esta reforma laboral es un hecho y se va a aplicar, yo recién lo dije, no está dicha la última palabra, pero de suceder eso, sí, tenemos que redoblar la movilización y volver atrás. Quiero decir, está bien, el gobierno ahora puede jactarse de que tiene media sanción y puede ser que la consigan diputado, pero esto se va a dirimir en definitiva en la lucha de clases y entendemos nosotros en la calle. ¿Y esto crees que va a ser posible? Porque, digamos, la experiencia te marca que ley que se sanciona en el Congreso de la Nación y que es promulgada por el Ejecutivo en cualquier gobierno termina aplicándose mal o parcialmente y no hay vuelta atrás, no hay una derogación de esas leyes que muchas veces después terminan cayendo en el olvido. Uno la pasa de largo y ni se acuerda de la existencia. Pero ¿crees que a partir de todo esto, de lo que ha sido en estos últimos 2 años, esta movilización constante va a generar que pueda haber una derogación de la ley?
Mira, voy a traer al recuerdo el tema de la flexibilización laboral del menemismo, que en gran parte quedó. Ningún gobierno derogó esas leyes. La disfrazaron, por ejemplo, el monotributo, una forma de flexibilización laboral, el tema de los planes sociales, de cómo lo enganchaban con el trabajo para que el plan social termine siendo un aporte a la patronal que pagaba otra parte del salario. Es decir, estas leyes todos los gobiernos la han sostenido. El tema acá que para voltear esas leyes o para voltear la ley que vaya a sacar el gobierno de Milei, Pablo, necesitamos una intervención de la clase trabajadora que ponga en agenda otra perspectiva para el país, porque en definitiva acá los trabajadores vienen sufriendo el ajuste, los jubilados vienen sufriendo el ajuste, los discapacitados vienen sufriendo el ajuste, y no creo que eso sea la casta, quiero decir, lo que se vendió al principio del gobierno. Mirá lo de FATE. Quintanilla ahora está invirtiendo en petróleo y en energías renovables. No es que no tiene plata y está en crisis. El año pasado las ganancias de la patronal del neumático fueron exorbitantes. Y hace 14 meses no le aumenta el salario y ahora cerró. Quiero decir, entonces lo que nosotros necesitamos poner en agenda, y esa es la tarea del Partido Obrero, en principio derrotar la reforma laboral, por eso movilizamos mañana, pero también darle otra perspectiva al país. Por eso que nosotros queremos construir el Partido Obrero, un partido de la clase trabajadora clasista que pueda hacer avanzar la conciencia de la clase trabajadora para que vea que tiene que poner no sus intereses y su destino en manos de burócratas, en manos de, como decía Beto ahí, muchas fuerzas políticas que le dan la espalda. Que yo, parte del kirchnerismo, parte del peronismo votó la reforma laboral de Milei, Beretinel lo hizo. Entonces nosotros no podemos seguir apostando a eso, porque ya sabemos que nos van a traicionar. Entonces como clase trabajadora tenemos el desafío de intervenir, y el gran desafío es superar al peronismo en este país, porque la derecha, yo hablo mucho con trabajadores, hay mucho enojo con Milei, hay muchísimo enojo con Milei, y creo que cada vez más, y a medida que nosotros intervengamos ese enojo va a ir creciendo. El tema es superar al peronismo, que en definitiva fracasó e hizo que esté Milei en el gobierno hoy. Claro, por eso te iba a preguntar, de hecho me llevas a la pregunta, porque te iba a preguntar qué llevó o qué análisis hacen ustedes para que se retroceda tanto en el tiempo. Lo analizo de esta manera, como diciendo tantos derechos laborales que se habían ganado, que de golpe y porrazo en 10 papeles se sortee todo nuevamente y haga retroceder todo para atrás, ¿no? Es por lo menos llamativo, Beto, pero evidentemente el gobierno de Milei, que hace 2 años que gobierna y viene malentonado porque tuvo una pseudo victoria en las últimas legislativas, pero en definitiva recibió en gran parte del apoyo, sostenimiento de la CGT, vuelvo a repetirlo, del peronismo, y en tanto y en cuanto no haya una oposición al gobierno de Milei, el gobierno va a ir avanzando en su política, quiero decir, y en definitiva la tarea nuestra es ver cómo la clase trabajadora sortea todos estos bloqueos, todas estas trabas, toda esta contención, porque no la vemos a Cristina Kirchner diciendo vamos a un paro general, movilicemos, huelga general. No, están viendo cómo en diferentes condiciones o en peores condiciones para la clase trabajadora hay un 2027. Sí. El 2027 queda lejos, Beto, Pablo, para la clase trabajadora. Y venimos sufriendo ya golpes, y lo de mañana puede ser un quiebre, porque si no pasa la reforma laboral o se traba, o puede pasar cualquier cosa, quiero decir, porque la situación es muy dinámica, hay que ver porque el escenario está muy convulsionado y puede cambiar de un momento para otro. Sí. Nosotros alertamos de esto, Beto, que en muy poco tiempo Milei logró avanzar porque no hubo una oposición como decían ser en las elecciones. Acá la única oposición verdadera es la izquierda, es el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, que se paró desde el primer momento. El otro día decía Pablo, tuvimos un plenario en Lezama del sindicalismo combativo que votó, hay que ir por la huelga general. La única manera de voltear es la reforma laboral, es la huelga general. Con un paro no lo vamos a lograr solamente. Y después, porque también me quedo con esa frase que me lleva a la pregunta, Gabriel, que es que creo que mucha gente que no ha votado a La Libertad Avanza lo considera, de que entiende, no sé si culpar a todo el peronismo, pero sí de que los malos gobiernos o los últimos malos gobiernos del peronismo te llevan también a que hoy esté Milei dentro del gobierno. Exactamente, tenía que ser el gobierno de la izquierda ahora, los trabajadores, el Partido Obrero, la clase trabajadora que oscila, quiero decir, es una experiencia histórica con el peronismo, porque el peronismo gobernó históricamente este país, también lo hizo el radicalismo, que ahora no queda nada del radicalismo, quiero decir, se lo chupó la derecha, y parte del peronismo también se lo chupó la derecha. Yo se lo escuchaba ahí
se teje acá en Río Negro una supuesta alianza entre Soria y Tortorielo para las elecciones, para ver cómo sacan a Berretine. Y quiero decir, no, a nosotros no nos sorprende, porque parte del peronismo es de derecha. Quiero decir, parte del peronismo es profundamente antiobrero, es policlasista. Entonces, para nosotros, Beto, la tarea es ver cómo logramos llegar a la clase trabajadora con un programa propio. Porque acá lo que nadie dice, en definitiva, es que ante esta crisis, ¿cuál sería la solución? Dejar de pagar la deuda. Parar con el pago de la deuda, basta de endeudamiento, investigarla y, en definitiva, ir a un impuesto a las grandes fortunas como esto que yo acabo de mencionar, el agro, Quintanilla, los grandes pulpos, que no es que están en crisis, se llevan la torta, invierten en otro lado y cierran fábrica. Nacionalizar los recursos. Nadie lo dice. Yo lo escuchaba a Ivancir recién quejándose por el oleoducto, que él mismo lo decía. Se lleva el petróleo y le deja nada, ¿eh? Bueno, está bien quejarse. Está bien, pero después cuando no hay que levantar la mano para algunos proyectos, porque después el archivo lo resisten muy pocos. ¿Y cómo nacionalizamos la industria energética, petrolera, las hidroeléctricas? Firmaron el acuerdo, las entregaron, 700 millones. ¿A dónde fueron esos 700 millones? A pagar la deuda. Hay que cortar con eso. Gabriel, bueno, recordarnos entonces la convocatoria para mañana jueves, horario, lugar y a quiénes está dirigida esta convocatoria. La convocatoria, Pablo, también es general. Los invitamos a ustedes si quieren ir a cubrir, pero también entendemos que, como te decía, una gran parte de los trabajadores está siendo atacado, como los periodistas también. Mañana a las 6 de la tarde convocamos a la Plaza de los Próceres. La invitación es amplia, queremos que vengan los sectores de discapacidad, que sabemos que cierra la fundación acá en Regina Cano. Queremos que vengan también porque han estado movilizados los sectores de discapacidad, los jubilados. Sabemos que van a haber jubilados acompañándonos, los movimientos sociales, docentes, que mañana convoca al paro nuevamente en UNTER. Y bueno, creo que se va a sentir, Pablo, lo de mañana. Y bueno, ya que el gobierno haya tenido que modificar esto de la que metieron por la ventana en el artículo 44, quiere decir que el gobierno toma nota. El tema es ver cómo no nos quedamos en ese debate del artículo 44 nada más y vemos todo el combo de ataque antiobrero que hay detrás de la reforma laboral. Y bueno, entendemos que mañana es un gran paso, Pablo, con el paro, hagámoslo activo y bueno, luchemos por la huelga general, que es la única manera de derrotar al gobierno y todo su paquete antiobrero. Gabriel, te agradecemos la visita a la Ciudad de la Furia, Radio 90, y por supuesto los micrófonos siempre abiertos para escuchar las novedades que tengan desde el Polo Obrero en cada una de las convocatorias que vayan realizando, no solamente por el tema de la reforma laboral, sino por distintas luchas que llevan adelante. Muchas gracias por la visita y, como te dije, los micrófonos siempre abiertos. Gracias, Pablo, gracias, Beto, un abrazo para toda la audiencia. La palabra de Gabriel Musa, dirigente del Polo Obrero de Villa Regina,